Estamos comunicados vía Skype con Carlos Vico. Ahora me dirá él si es Vico o Vicó. Él experimentó situaciones de supervivencia extrema. Carlos, muy buenos días para nosotros, muy buenas tardes para vos. ¿Cómo te va? Nacho Bogano es mi nombre. Santiago Russo, Fernanda Arena, te saludamos desde el canal de la ciudad. ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vos por... ¿Vico o Vicó? Vico. Vico. Bueno, Carlos, contanos a qué experiencias de supervivencia extrema te encontraste o te sometiste. He hecho varias. La verdad que para mí la variante de la supervivencia extrema consiste en hacer rutas de 3-4 días en desiertos y en lugares donde la vida no es viable por falta de alimento o falta de hidratación. Y bueno, he cruzado varios desiertos, desde el Chevy al del Borma, he estado en Groenlandia, Siberia, bueno, en diferentes situaciones. Y allí, a ver, ¿estudiabas el terreno? ¿Ya veías qué era lo que podías llegar a hacer? ¿Ibas al lugar más difícil? ¿Cómo fue el estudio previo a esa expedición? Se buscan las condiciones más adversas posibles. Por ejemplo, el viaje a Groenlandia se realizó en el mes de enero, porque es cuando hay menos horas de luz, y fuimos y nos encontramos con el huracán Alex, el primero en 80 años en el hemisferio norte en el mes de enero, ¿no? Y la gracia del estudio de la supervivencia, porque para mí es un estudio de cómo yo reacciono ante una amenaza, porque al final personas perdidas realmente, ¿qué porcentaje de la población hay realmente perdida ahora mismo, ¿no? Pues es un porcentaje muy bajo. Para mí es el estudio del miedo, es decir, cómo yo reacciono ante una amenaza. De ahí la importancia de entender que primero soy yo, tengo que saber cómo estoy físicamente y psicológicamente y después analizar el entorno. Es decir, cómo ese entorno va a afectar a mi persona. Entender que si hace frío, pues eso va a crear una vasoconstricción, un gasto de energía para intentar calentar mi cuerpo y cómo yo me protejo de ese entorno. Por último, Carlos, ahí te vimos en uno de tus videos comiendo, no sé si era un bicho, no sé qué cuestión era. ¿También haces un estudio de qué tan proteico o qué tan calórico es la fauna de insectos de a dónde vas a ir a hacer una expedición? Piensa que al final todo es combustible. O sea, al final yo necesito combustible para que mi cuerpo continúe caminando. Entonces, el hecho de cazar, que nos enseñan a poner trampas, etcétera, es poco viable realmente cuando estás en ruta y es extremadamente más sencillo simplemente levantar piedras e ir recolectando insectos. Los insectos en sí son extremadamente más proteicos que la carne y realmente cuando hay necesidad pues tiras de ello. Yo, como inciso, para mí, antes hablabais del tema de psicología, ¿no? Y para mí es la gran importancia de entender cómo funciona el miedo, y no solamente en un entorno como puede ser Groenlandia, Siberia, etcétera, sino en nuestro día a día. Es básico entender que la supervivencia no tiene nada que ver con la selva, la jungla o el bosque, sino que la supervivencia se da en nuestro día a día y es cómo nosotros somos capaces de racionalizar el miedo, usarlo contra una amenaza, es decir, crear las mejores estrategias para ser lo más eficientes posible ante cualquier cosa. ¿Flaqueaste en algún momento, Carlos? ¿Pensaste que de alguna expedición no salías? Digo, no sé si viajaste con equipo, si viajaste, vimos que en algún momento hay algunas tomas de dron, por lo que estabas medianamente asistido. ¿Pero alguna de las que hayas hecho realmente solo, flaqueaste en algún momento? El tema de supervivencia extrema siempre se hace en solitario. Lo que has visto son diferentes vídeos que se han hecho para televisión, programas y demás. En Groenlandia, por ejemplo, se me rompió una placa de hielo, caí al agua, conseguí salir, pero el rescate para sacarme de allí tardó casi 14 horas en llegar. Claro, estás con la ropa mojada, temperaturas de entre menos 12, menos 18, vientos muy altos y realmente lo pasas mal, ¿no? Pero ahí es precisamente donde existe ese entrenamiento de supervivencia, porque psicológicamente tienes que tener la capacidad de crear un plan para aguantar el máximo tiempo posible en esas condiciones. ¿Cuál es tu plato favorito cuando volvés de una expedición de supervivencia extrema? Ternera en salsa de la que hace mi madre. Y tu mamá no te dice, ay, Carlos, otra vez vos con esas cosas, lo que me haces sufrir, Carlos.
Mi mamá en un inicio decía que yo era el ser más estúpido del mundo. Ahora ya ha llegado a un punto que ha comprendido que yo he nacido en parte para esto, que yo disfruto. Y claro, después me dedico a hacer charlas en colegios, institutos, empresas, universidades sobre el tema del miedo. Y ya ha llegado a un punto donde ya me dice que, bueno, que ella entiende que yo... Ahora mismo sería una vergüenza que yo me muriera en un accidente de coche Claro. o me diera un infarto, me cayera por la escalera, ¿no? Y dice, Claro. bueno, pues ya disfruta. Carlos, por último, ¿cuál es la próxima expedición que estás preparando? Si es que estás preparando algo. ¿Y cuál es el santo grial de las expediciones de supervivencia extrema? Ahora mismo ya he cambiado el... Antes era mucho por ponerme yo a prueba y ver mi capacidad mental de sufrimiento y de mantener una actitud dentro de un entorno. Y creo que ahora ya, después de haber hecho Siberia, donde me escapé de un gulag perseguido por cazadores rusos, que aquello fue una locura también, he cambiado un poco el registro y ahora me gustaría emular situaciones de supervivencia real, es decir, que la gente realmente lo pasa mal. La siguiente expedición que tengo en la cabeza es mostrar qué es lo que pasaría si yo me fuera a Siria, a Alepo, e intentara regresar a Europa con los medios que tiene un refugiado. Es decir, me gustaría mostrar lo que pasa a un refugiado para salir de Siria y llegar a Europa. Ahí estamos, claro, una especie de París-Dakar, pero Siria-Europa, digamos. Bueno, en el París-Dakar estuve ahí en Argentina, me lo pasé muy bien, ¿eh? Ah, mirá qué lindo. Carlos, te agradecemos enormemente que nos hayas contado un poco de tu historia, un poco de consejos. Y después, la de las dos piedras frotándose, ¿es verdad que hace fuego? ¿O hay que llevar encendedor? Sí, sí. A ver, siempre lleva encendedor. O sea, no busques el recurso. Si no lo tienes, tendrás que inventártelo, ¿vale? Pero siempre lleva encendedor. Es un consejo que doy. No, está bien ver la tele, pero siempre lleva el encendedor. Carlos, abrazo enorme, muchísimas gracias. Saludo, muchas gracias. Ahí estamos. Entonces queríamos compartir con ustedes esta expectativa versus realidad. Y otra cuestión es, mira, me pasé por 5 minutos. Pero vos, Claudio, me dijiste, vos mostrame con la carne. Ahí estoy. Y ahí ya estamos. Ahí estoy. Yo ya lo podemos con la dar carne. por comenzado. Ya estamos. Ah, bueno. ¿Es trampa? No. No, pero vos me dijiste, vos mostrame con la carne y después con otra la carne. cosa. Ahí está, ahí estoy con la carne. Ahí está. Así que ahora empezamos a cocinar. Vamos al corte entonces. Ya mismo comenzamos a cocinar el pan de carne, no se faltan que ya volvemos.